Muy bien, empecemos a definir entonces lo que es la definición de frecuencia de corte, en potencia y en voltaje. Para este caso vamos a tomar en cuenta que nuestro circuito contiene dos elementos. Básicamente un elemento que suministra energía, como es el que está aquí, que creo que podemos denominar voltaje de entrada VI. Y este elemento de acá lo podemos llamar un elemento que puede ser pasivo o reactivo, puede ser Z1, otro elemento llamado ZO, y nuestro voltaje de salida colocamos acá, llamado voltaje VO. A partir de estas definiciones, pues podemos nombrar este voltaje, en lugar de decir como salida de voltaje, simplemente damos la potencia de salida. Cualquiera de los dos, o sea, puede ser tanto voltaje de salida como potencia de salida. Por lo tanto, este voltaje de acá también puede ser, en lugar del voltaje de entrada, puede ser la potencia de entrada. Estos elementos, pues de manera distinta, para un filtro pasivo, un filtro de primer orden, digamos, los elementos Z1 y Z2 se pueden intercambiar de distinta manera. Z1 podría ser una bobina o un capacitor, o Z2 una bobina o un capacitor también, de manera distinta, pero siempre uno de ellos deberá ser un elemento pasivo, es decir, un resistor. Para el concepto que nos ocupa en este momento, hablamos entonces de dos conceptos. Primeramente de potencia. La potencia suministrada se va a dividir en dos partes. La potencia que se consume en la impedancia 1 y la potencia que se consume en la impedancia O. ¿Sí? De esta manera. Entonces, para un filtro ideal, ¿vale? Filtro ideal, lo que requeriríamos es que mientras cambie la frecuencia, suponiendo para un filtro ideal pasabajas, lo que queremos es que hasta que no se llegue a una llamada frecuencia de corte, las potencias de salida con respecto a la potencia de entrada sea igual a 1, siempre que se tenga este rango de frecuencias. Eso es lo ideal, ¿no? Y bueno, para un este es un filtro, voy a llamar filtro, dijimos, ideal, pasabajas, ¿no? Por otro lado, para un filtro ideal, pasa altas, pues ahora tendríamos una curva como esta, a partir de la cual en cierta frecuencia se tendría una frecuencia de corte inicial, a partir de la cual se tendría un paso de la energía, es decir, la potencia, otra vez la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada nos da un valor de 1. Pues esto es lo ideal, es decir, básicamente estamos diciendo que nada queremos que se consuma en la potencia 1, queremos que todo se consuma aquí. La potencia de entrada, potencia de salida sean iguales, de tal manera que la pérdida que hay en esta línea o en esta impedancia que existe aquí, pues sea igual a 0, es decir, toda se entregue hacia la salida. Pero en un caso, digamos, real, un filtro real, digamos, se puede tolerar un poco. ¿Sí? Para la misma frecuencia de corte podemos tolerar la mitad de la potencia, ¿verdad? Para un pasabajas, es la mitad más o menos aquí. Frecuencia de corte. Y la relación de potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, pues nos puede dar aquí inicialmente un valor de 1. Pero a la frecuencia de corte podemos tolerar la mitad. Es decir, la frecuencia de corte sería entonces, en términos de potencia, el valor de frecuencia a la cual la potencia de salida es la mitad de la potencia de entrada. ¿Cuándo sucede esto? Esto es importante decirlo. ¿Cuándo sucede lo anterior? Si para un pasabajas como este, que puede ser el mismo caso para un pasaltas, ¿no? ¿Cuándo sucede esto?
¿Cuándo la frecuencia de corte? ¿Cuándo sucede lo anterior? Bueno, pues básicamente, si dijimos que la potencia se divide en Z1 y en Z2, pues la única manera que podemos hacer que la potencia se divida de la misma manera es cuando las dos impedancias son iguales, es decir, la impedancia Z1 sea igual a la impedancia Z2, es decir, en general Z. ¿Sí? Cuando sucede eso, dijimos la relación de potencia de salida con respecto a la potencia de entrada es igual a la mitad. ¿Ya? Cuando ocurre esto, cuando hacemos las dos impedancias iguales, es decir, potencia 1 y potencia 0 idénticas, entonces simplemente la suma de las dos me da la potencia inicial, la potencia que entrega la fuente de entrada. En términos de voltaje, ¿qué sucede cuando pasa eso? En términos de voltaje. Bueno, en términos de voltaje tenemos potencia de salida con respecto a la potencia de entrada igual a 1, igual a 1 medio. Entonces, sustituyendo este valor de potencia, nosotros sabemos que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Entonces, sustituyendo aquí valores, decimos, bueno, voltaje de salida al cuadrado con respecto a la impedancia de salida entre voltaje de entrada al cuadrado entre la impedancia de entrada, lo hacemos esto igual a 1 medio. Bueno, si esta Z1 y esta Z0 son iguales, se cancelan. Entonces quedándonos simplemente voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ambos al cuadrado. Bueno, ambos al cuadrado lo ponemos fuera del paréntesis, que nos dé igual a 1 medio. Entonces, en términos de voltaje, el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, cuando la potencia es la mitad, el voltaje será 1 sobre 1 sobre raíz de 2, es decir, aproximadamente 0.7071. Entonces, en términos de voltaje, fíjense bien aquí, la gráfica quedaría de la siguiente manera. Si graficamos igual frecuencia en Hertz, y esto lo hacemos como voltaje de salida entre voltaje de entrada para un filtro pasabajas, lo que va a suceder es que la relación que era 1 en un inicio, ahora se va a hacer de 0.7071. Esos términos de voltaje. Es decir, podemos definir la frecuencia de corte como el valor de frecuencia a la cual el voltaje de salida es aproximadamente el 70% del voltaje de entrada. O, en términos de potencia, el valor de frecuencia a la cual la potencia de salida es igual a la mitad de la potencia de entrada. ¿Verdad? ¿A cuánto equivale esto? Bueno, en términos generales, si lo calculamos en decibeles, nos va a arrojar ahora que la potencia, o perdón, decir la ganancia en decibeles sería por definición 10 logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. ¿Verdad? Si esto es un medio, entonces la ganancia en decibeles sería 10 logaritmo de un medio. 10 logaritmo de un medio, aproximadamente menos 3 decibeles. En términos de voltaje, la ganancia en decibeles pues sería un poco diferente, sería 10 logaritmo de, dijimos, voltaje al cuadrado sobre voltaje de salida al cuadrado sobre voltaje de entrada al cuadrado, es decir, VO sobre VI al cuadrado, simplemente sustituyendo esta parte, ¿no? Potencia de salida entre potencia de entrada. Cuando dijimos cuando las impedancias son iguales. Y nos va a dar entonces que la ganancia en decibeles
Pues va a ser ahora por propiedad de logaritmos 20, 2 por 10, 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Eso nos da aproximadamente la ganancia en decibeles de menos 3 decibeles. ¿Verdad? Entonces recuerden, definición de frecuencia de corte es el valor de frecuencia a la cual el voltaje de salida es aproximadamente 70% del voltaje de entrada, o de manera más específica, valor de frecuencia cuando la potencia de salida es la mitad de la potencia de entrada. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy.